¿Se acuerdan la ilustración del cuadro? El que tiene al hijo, lo tiene todo, se lleva todo, ¿no? Esa gran ilustración del remate del cuadro del hijo, que es hermosa y es una gran realidad. Y sabe que quiero compartir un mensaje siguiendo la dirección de este tiempo, de estos días, y yo le puse como título a esta meditación el costo del discipulado. A ver, no son de las meditaciones y lo compartí el día sábado cuando era el aniversario en la plataforma de capacitación misionera que hicieron y me pidieron compartir un mensaje y si bien quería hacer otra cosa para el día de hoy, en esta noche, seguía sintiendo esto. Lo más probable es que Dios me quiera hablar a mí, ¿no? Cuando hay reiteradas veces que Dios te está hablando, lo más probable es que me quiera hablar a mí. Y como siempre yo digo, si me habla a mí, probablemente también Dios le quiera hablar a usted. Así que vamos a reflexionar juntos sobre el costo del discipulado. La pregunta es, ¿cuántos discípulos que usted conoce, que los conocemos nosotros por nombre y hasta por número, cuántos discípulos hay? ¿A cuántos llamó el Señor Jesús? Ay, qué bruto, póngale 0. Espero que por internet alguien haya puesto algo en la casa, esté diciendo, son 12 los discípulos, los discípulos fueron 12. ¿Cuántos conocen de los discípulos? ¿Quién llamó el 13? Ah, suplantó, pero no lo llamó Jesús. Entonces, ¿cuántos discípulos llamó Jesús? Entonces vamos a ver, los que estuvieron ya saben en la reflexión el otro día, que el Señor Jesús, claro, conocemos a los 12 discípulos, pero no son solamente los 12 que el Señor llamó. No son solamente los 12 y no es Matías tampoco. Porque a Matías lo eligieron después. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 9, versículo 57, y acá nos va a sacar la misma palabra, nos va a sacar la duda. ¿A cuántos llamó Jesús? ¿Será que alguno se ofreció también a ser parte? Yo me imagino que mientras Jesús caminó y desarrolló su ministerio en esta tierra, todos lo admiraban. Todos lo admiraban. Dice que predicaba o enseñaba con una autoridad que no la habían escuchado jamás. Cuando oraba, que hemos aprendido en nuestra escuela de oración, la gente decía, queremos orar como vos orás, enséñanos a orar. Entonces había algo en la oración de Jesús muy distinta a todos los otros que oraban. Entonces, ahora, cuando empezamos a ver los milagros, yo no sé si habrá algunos que hayan hecho milagros, pero como los de Jesús, de decirle a un ciego que recobre la vista, a un mudo que hable, a un sordo que escuche, a un paralítico que se levante, a un muerto que salga de la tumba. Hace 4 días que está muerto, no importa, abran la tumba. Y desde allá decirle, Lázaro, sal fuera. Imagínate ver eso. Ahora, no solamente esas cosas así súper milagrosas, sino que también nos cuenta la historia, la multiplicación, que hay 2 registradas, pero yo creo que el Señor ha hecho un poco más de milagros en cuanto a multiplicación. La cuestión que un día se habían quedado sin comida y de repente, por la bondad de un nenito, el Señor bendijo esos panes, esos peces, los multiplicó y dice que no solamente comieron, se saciaron, quedaron bien llenitos y dice que sobraron 12 cestas llenas. Milagros como eso era cotidiano verlo a aquellos que constantemente seguían a Jesús o aquellos que estaban mirándolo a ver qué hacía, por curioso, por, no sé, para ganarse el pan de ese día o por lo que fuese. Había muchísima gente que le seguía al Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús empezó, sí, a llamar y ahora Él es el que llama y conocemos el llamado que el Señor le hizo a estos 12 discípulos. Pero en Lucas 9, capítulo 57, yo tengo la Nueva Versión Internacional y es la que vamos a leer en pantalla, y dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea que acá hay un ofrecimiento al discipulado. Hay alguien que se ofrece, no es Jesús el que llama, pero hay alguien que se ofrece a seguirle a Jesús. Entonces
Jesús le responde, versículo 58, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Quiere decir que Jesús llamó a más que a los 12, porque dice que a otro que estaba ahí en el montón le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré. Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En estos versículos, con estos tres potenciales discípulos, ¿no? Personas que viendo y admirando y siguiendo a Jesús, hay dos que se ofrecen y hay uno que Jesús le dice, sígueme. Recordemos para aquellos que no saben que esta expresión sígueme era la expresión que el maestro le daba a su discípulo para que de esa manera aprenda de él. Podía ser un oficio, podían ser muchas cosas. En este caso, los maestros religiosos le seguían a Jesús no para aprender la Biblia más que la que sabían, sino para que en el caminar con el maestro vean cómo se aplica la Biblia. Vean cómo se baja la Biblia a la realidad del diario vivir. Entonces convivían con su maestro y esa es la relación que llamamos discípulo-maestro. El discípulo absorbía de ver, de escuchar. Entonces estaba esta expresión, sígueme. La persona ya sabía de qué se refería. Si yo le digo a ustedes, síganme, ustedes decían, ¿dónde? O si había un político, ¿no es cierto?, que decía, síganme. ¿Y cuál era la promesa? No los voy a defraudar. ¿Cuántos lo siguieron? Levanten la mano. No se hagan, no se hagan. Más que uno dijo, yo te seguiré. Pero bueno, eso con cuestiones políticas no tiene nada que ver. Jesús estaba llamando a aquellos que iban a continuar la tarea que Él vino a iniciar acá en la tierra, establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, este costo que Jesús estaba imponiendo era un costo que era para todos los que Él llamaba. Y yo quiero que nosotros entendamos, Jesús es el que llama y la persona es la que decide seguir o no seguir. Pero siempre que Jesús llama para continuar la tarea que Él inició, es una iniciativa de Jesús. Ya lo vamos a ver en estos tres ejemplos. El primero que aparece, que viene y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús no le dice, bueno, sí, seguime. Le da esta respuesta, las zorras tienen madriguera, las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Se dice que este primero son esas personas que Él propone, digamos, pero en realidad no ha analizado el costo. Es alguien que con entusiasmo, pero no sabe lo que está pidiendo. Es alguien que cuando le pregunta a Jesús, Jesús que conoce el corazón, le hace un retruque, no, le responde, pero no diciendo ni sí ni no, sino diciéndole, este es el costo. El costo del discipulado, el costo de seguirme, es que vas a tener que aprender a veces a no tener nada. A veces vas a tener que aprender a renunciarlo todo. El Hijo del Hombre, que es a quien estás decidiendo seguir, fíjate, no tiene dónde recostar la cabeza. Hay muchas cosas que tiene, hay muchos religiosos que tienen de todo, pero a quien vos estás diciendo que querés seguir, ha tomado un compromiso y no tiene nada a qué aferrarse. Entonces, me parece que este dio un poquito, no lo dice, me parece que dio marcha atrás. Me parece, especulo yo, porque Jesús conociendo le habló acerca del costo. ¿Estás dispuesto a no tener nada por causa de seguirme? ¿Se acuerdan que Pedro con su hermano, Mateo, agarró y dejándolo todo le siguieron?
no todos están dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. No todos. Por eso yo hablo del costo del discipulado. El segundo, este Jesús sí lo llama, ¿no? Dice, a otro le dijo, sígueme, igual que a Mateo, igual que a Pedro, igual que a Judas, igual que a todos los demás, sígueme. Pero este dijo, primero déjame ir a enterrar a mi padre y después entonces sí, te voy a seguir. Entonces no hay acá, Jesús no quiere deshonrar lo que es el cuidado, el valor de la familia, pero sí está diciendo, el que me quiera seguir, no puede haber algo intermedio entre yo y el llamado. No puede haber algo entre el llamado y la misión. Tiene que ser prioridad número uno el seguimiento para que no haya nada que se interponga entre lo que Jesús espera de su discípulo. Ahora ya vamos a ver por qué Jesús levanta la vara tan alta. Entonces, hay mucha gente que también, como en el primer caso, es muy entusiasta. Yo voy a hacer esto, Señor, mándame, haceme, decime, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entusiastas. Es como cuando alguien pone en una gaseosa y se levanta la espuma y uno dice, uy, se llenó el vaso. No, después empieza a bajar y queda un poquito. Hay algunos que son entusiastas por un evento, por algo que vieron y quieren meterse, quieren meterle con toda. Pero no analizaron que el seguimiento a Jesús tiene un alto costo. En este segundo caso, había una persona que era muy religiosa. La respuesta que le da a esta persona es de una persona religiosa que entiende su compromiso con la ley, de honrar al Padre, de estar con Él hasta que muera y después recién de morir y de haberse hecho cargo de su Padre, tomar el compromiso o el llamado que Jesús le hizo. Entonces, cuando Jesús llama, está este llamado por encima de todas las cosas. No puede haber algo que se interponga, no puede haber una relación. ¿Se acuerdan de ese testimonio de esa muchacha en Puerto Rico que había ido a un evento de jóvenes y era adolescente? Y el Señor, por medio del predicador, como si yo estuviese predicando, le diría, ¿quién es la más chica de hoy? ¿La Sofi? La Ruth. No, pero chica de años. Imagínense en un evento y el predicador le dice, Ruth, wow, ahora sí, Dios tiene algo que decirte. Dios tiene un ministerio para tu vida, te va a usar en sanidad, te va a usar en salvación. Muchos van a llegar a mis pies a través del ministerio que tengo a través tuyo. Y esta entusiasta, sí, Señor, llorando, pero ella quería terminar su carrera que estaba estudiando, ¿no? La carrera que iba a prepararle en su profesión. Entonces, postergó, no hizo nada, se dedicó a la carrera, entonces, bueno, se está preparando para después meterle con toda, y pasaron varios años y quedó ahí estancado el llamado. Ella se puso de novia y en un evento de jóvenes, otro predicador le dice, Ruth, quiero recordarte que todavía te estoy esperando porque tengo un ministerio en el cual muchos llegarán a mis pies, va a haber señales, te voy a respaldar con milagros, te estoy esperando porque te quiero usar. Y Ruth dijo, no, pero déjame que me case, ya con mi marido, ya como familia, ya te vamos a servir y ahí sí el complemento de la media naranja y todo lo demás. Se casó, tuvo el primer hijo, tuvo el segundo hijo, pasaron los años y Ruth todavía no tomaba la decisión de escuchar el llamado del Señor. Ya siendo una mamá mayor, en otro evento, viene un predicador y le dice, Ruth, me dijiste que te espere, me dijiste que querías formar una familia, te di una familia, me dijiste que me ibas a servir con la familia, pero han pasado los años y todavía te sigo esperando. O sea, parece como una, esto está en los chicles bazooka, en una... No, esto es la realidad de esta persona, no es Ruth. Entonces estamos tomando un nombre, no es Ruth, pero sí es real este testimonio. Entonces en un momento ella quebrantada dijo, Señor, ya creo que ya mis hijos se casan y ya no queda nada para hacer
y nada me va a retener, nada me liga a ningún compromiso, así que te voy a servir. Pero pasaron los meses, los años, esos hijos tuvieron sus hijos, ¿y qué creen que pasaba? Le traían los hijos y la abuela a cuidar los nietos y a cuidar los nietos, y pasaron los años. Ya era mayor Ruth, y un día alguien golpea a la puerta de su casa, pasados los años, y un señor mayor le dice: Ruth, el Señor me trajo a este lugar, me dijo que golpee la puerta y que te diga que ya no te puede esperar más. Que ya en todos estos años hay mucha gente que pereció sin conocerme porque te esperé y porque te esperé. Entonces, hay gente que siempre va a poner una relación, un compromiso, una actividad. Me recibo y esto, me caso y lo otro. Y el Señor está esperando porque sabe, como le dijo acá, deja que eso continúe y anda a predicar el reino, porque mientras no predica el reino, hay gente que muere sin conocerme. El tercero, también se ofrece, al igual que primero, y el tercero le dice, versículo 61, otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y hay personas que también se ofrecen pensando que el llamado del Señor y la misión del Señor es como que yo puedo establecer y poner las reglas, las normas y decir: Señor, te voy a seguir, pero primero quiero esto, quiero lo otro, quiero una lista de requisitos de lo que quiere para poder servirle. Si se me da esto, si se me da lo otro, si me provees en esto, si me hace lo otro, entonces te seguiré. Entonces parecería que el seguimiento al discipulado es como un programa de vida de la persona, y en realidad es el programa de vida. Y todo lo demás viene añadido a ese programa, que es el llamado de Jesús. Por tanto, cuando nosotros decimos de seguir a Cristo, significa dar pasos determinados, ¿no? Hay una cuestión que es el llamado, y siempre que es para la obra del Señor, es un llamado del Señor para nosotros. ¿Y saben cuál es el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús habló del costo del seguimiento, le dijo: el que me quiera seguir tiene que ir a la cruz. Jesús empezó a hablar acerca de su muerte. Y algunos empezaron o sea que te tenemos que seguir incluso hasta la muerte. Y dice que algunos empezaron no de los 12, pero de los que estaban, algunos empezaron a poner marcha atrás. Muchos empezaron a dejarlo. Entonces, cuando Jesús le habló sobre el seguimiento, siempre fue claro en los costos. Acá nadie vende humo. Jesús, cuando hace un llamado a las personas a seguirle, a servirle, le deja muy en claro cuál es el costo para aquel que quiera seguir a Jesús. No se trata de seguir a Jesús, cambiar de religión, a meterme en la iglesia, hacer actividades. Se trata de entregar mi vida en lo que Jesús quiere que yo haga. Pero siempre el costo es el del maestro. Porque si usted me sigue a mí, yo no voy a pagar un alto costo, yo no voy a ir a la cruz, tal vez por ahora, no sé. Pero cuando yo sigo a Jesús, tengo que saber que si sigo a Jesús, Jesús me dijo que tengo que ser como Él. Y si tengo que aparentemente sufrir, perder, entonces en algún momento Dios me va a recompensar. ¿Saben que en Juan 21 está el segundo llamado que Jesús le hizo a Pedro? ¿Saben por qué? Porque probablemente Pedro, no sé si haya sido un entusiasta o tan rápido al dejar todo y seguirlo, y mostró un seguimiento genuino, pero fue diferente cuando Jesús ya fue a la cruz. Cuando vio que el costo era real, que el seguimiento a Jesús era hacer lo mismo que hizo el maestro. Y Jesús fue a la cruz, como había dicho. O sea que ahora había que estar dispuesto a seguir a Jesús aún al costo de la misma vida. Entonces, ahora cuando Pedro sabe que Jesús resucitó, está ese encuentro en Juan 21,
Y el versículo 18 antes empieza diciendo, Simón, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo preguntó? Inmediatamente a la respuesta del apóstol Pedro le dijo, versículo 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Qué fácil que es seguir cuando cuando veían los milagros y eran parte del protagonismo, pero cuando vieron la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, pero que también Jesús le estaba anunciando el costo que iba a tener para Pedro, le vuelve a decir, Pedro, sígueme. Y ahí está la decisión del que quiera o no quiera seguirle. Ahora, Jesús siempre, aquel que está dispuesto a pagar un costo, siempre viene un beneficio. Marcos 10, 29 dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermano, hermana, madres, hijos, terreno, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, o sea, en la vida eterna, va a gozar de esta eternidad con Él. O sea que yo tengo que estar dispuesto primeramente a decirle, sí, Señor. Y si algo tengo que pagar el costo, tengo garantizado, como dijo Jesús, que va a haber retribución. Por eso el llamado de Jesús siempre es con un alto costo en cuanto a decisión, pero también con un alto beneficio en cuanto a lo que nosotros hemos emprendido para Él. Entonces, yo reflexionaba con respecto a esto que el Señor nos viene hablando en estos días, y hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Hay mucha necesidad que nos rodea desde el que está al lado nuestro hasta el que se nos cruza eventualmente, y cada uno con un problema, cada uno con una aflicción. Y es ahí donde nos transformamos en estos enviados por Jesús, para poder llevar este mensaje, para poder traer alivio, para poder traer esperanza. Pero yo tengo que tomar la decisión de meterme en el asunto y decirle, Señor, ya no te voy a prometer más, ya no voy a poner más condiciones, Señor, acá estoy. Úsame con todo lo que soy, con todo lo que tengo, porque sabemos que de eso se trata, establecer el reino de Dios. ¿Tiene un costo? Sí, pero también tiene muchos beneficios. El Señor nada va a dejar sin retribuir a aquellos de los que han pagado un precio por Él. Cuando lo vieron a Jesús resucitado, wow, si murió y resucitó, entonces yo también estoy dispuesto a morir porque sé que también me va a resucitar, ¿no? Y esta es la vida eterna que Jesús les prometió. Entonces, que podamos reflexionar sobre este costo, que podamos reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida en el discipulado a Jesús, nuestro caminar con Jesús, nuestra vida, nuestro tiempo que le dedicamos a Él, para que de esa manera podamos ser estos buenos discípulos, el cual traerá también fruto la labor que nosotros hacemos. Que el Señor nos esté fortaleciendo, ayudando, pero también nos dé un firme compromiso, una determinación. Después del llamado de Jesús, la respuesta nuestra es un antes y un después. Porque el que dice, bueno, no se me ve ahí, el que dice sí, da un paso intencional. Y ese paso intencional es darlo todo. Es pagar el costo. Es pagar el costo. ¿Estás dispuesto a pagar el costo para llevar adelante la misión, la obra, la tarea que Dios tiene para tu vida y así como también a través de tu vida? Es lo que vamos a orar y decirle, Señor, acá estoy. Amado Dios, gracias te damos porque en esta noche sabemos de que lo que pusiste en nosotros, lo que hiciste en nosotros, Señor, es para que no solamente seamos nosotros tan bendecidos por lo que recibimos de ti,
sino que también para que de lo que recibimos poder dar a otros y poder bendecir a otros. Esa misma medicina que nos ayudó es la misma medicina que tenemos que compartir. Eso mismo que nos fortalece, eso mismo que nos da propósito, eso mismo que nos da plenitud, es lo que queremos compartir con aquellos que todavía están necesitados. Señor, si hay alguien que no está viviendo esa plenitud, como recién cantábamos, declarábamos, que venga, Señor, tu reino a darnos plenitud, pero de aquello que empecemos a recibir, sepamos que hay un costo para poder darlo, para poder llevarlo, para poder brindarlo a los demás. Señor, de esa manera estaremos siendo esos fieles representantes tuyos que pusieron la mano en el arado para trabajar, que pusieron su voluntad, su disposición, sus recursos para extender tu reino, Dios. Por eso, Señor mío, ayúdanos a que si por alguna razón hemos tal vez sido muy entusiastas, muy de rápido prometerte cosas y hasta ahora no las hemos cumplido, perdónanos y ayúdanos a poder cumplir con nuestras promesas que te hicimos. Nos está quedando unos pocos meses para finalizar el año. Que pueda ser de mucho más provecho estos últimos meses que lo que ha sido el primer periodo. Para que de esa manera podamos llevarte fruto, Señor. Mucho fruto. Dios mío, así como también si hasta ahora hemos puesto relaciones, cosas materiales, cosas que nos limitan nuestra decisión, te pedimos, oh Dios, que seas tú el que tomes control, que seas tú el que seas Señor de toda nuestra vida, no de alguna parte, no de alguna área, y que primeramente seas tú. Señor, así como también ayúdanos a entender que esto no es una moda, no es un ejercicio, no es simplemente algo que hacemos para el bien de los demás. Estamos cumpliendo con lo que vos, Señor, encomendaste a cada uno de tus discípulos, que llevemos este reino a aquellos que lo necesitan. Por eso, Señor, yo sé que esto demanda mucha responsabilidad y por eso te pedimos que nos ayudes a tomarnos esto con la responsabilidad que lo amerita. Y de esa manera, Señor, siempre veremos tu respaldo. Los discípulos, cada uno de ellos, Señor, vieron tu respaldo, hicieron los mismos milagros, sanidades, predicaron con el mismo poder y autoridad, hicieron lo mismo porque te creyeron, porque te siguieron, pagaron un alto costo, pero también, Señor, yo sé que tienen su recompensa ya en esa eternidad contigo. Por eso, Señor, nosotros queremos seguir ese mismo camino. Queremos ser conocidos por pagar este precio, este costo, para ser fieles a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.